Vamos a hablar sobre las medidas de tendencia central. ¿Cuál es la situación? ¿Por qué hablamos de medida de tendencia central? Bueno, vamos a tener medida de tendencia central y medida de dispersión. Por ahora vamos a ver las que son las medidas de tendencia central. Son tres: la media, la mediana y la moda. Vamos a ver de qué se trata, de qué trata cada una. El tema es el siguiente. Piensen la situación. Nosotros realizamos una encuesta, como todo lo que se ve en estadística, parte de encuestas. Esta encuesta puede ser como las que ustedes conocen, donde una persona recorre determinada cantidad de lugares y va realizando preguntas, o puede llegar a ser una encuesta a partir de una observación. Por ejemplo, yo puedo estar observando el género de cada uno de ustedes y anotándolo. No tengo por qué preguntarle. Entonces, la encuesta puede darse a partir de la pregunta o a partir de la observación. Ustedes también el día de mañana van a tener que hacer este tipo de trabajo, van a tener que realizar encuestas o a partir de la observación de datos van a tener que tratar de tener información. ¿Qué pasa? Cuando las encuestas son muy grandes, es decir, cuando tenemos una gran cantidad de datos a analizar, uno, imagínense la situación, yo, por ejemplo, pregunto las edades de una gran cantidad de una muestra. Entonces yo lo que estaría viendo, una vez que recopilo todos esos datos, son un montón de números. El tema sería que si yo tengo muchísimos números, cientos, miles de números, ¿cómo puedo llegar a establecer una conclusión a partir de esos números que estoy observando? Bueno, la idea no sería empezar a observar uno por uno, sino establecer a partir de tres medidas, o sea, medidas son valores, a partir de tres valores, poder establecer cómo se comporta el conjunto de toda esa gran cantidad de datos. Entonces, y repito, obteniendo tres medidas, que son estas medidas de tendencia central, yo voy a poder entender cómo es el comportamiento de una gran cantidad de datos. No necesito observar dato por dato para establecer una conclusión, sino que con estos tres valores solos, después vamos a ver que estos tres se le incorporan algunos más, pero con estos tres valores solos a mí me tendría que dar la posibilidad de entender cómo es el comportamiento de todo el conjunto de datos que yo estoy recibiendo. Voy a compartir pantalla para explicar un poquito mejor esto. No tanto de las palabras, sino también desde los números. Entonces, perdón. Nosotros vamos a tener tres que se conocen como medida de tendencia central, que son la media, la mediana y la moda. ¿Qué es la media? No es lo que tienen en los pies, ¿no? ¿Qué es la media? Es el promedio. Calculo que todos ustedes acá saben calcular un promedio. Ahora me tienen que decir que sí. Todos saben calcular un promedio, ¿no? Sí, vaya, por Sí. lo menos sí. La mediana, ¿qué significa la mediana? Es el valor del medio. Muchas veces el mismo nombre nos indica qué es lo que se tiene que hacer. El valor del medio. No confundir media, porque uno dice media, parece que es el del medio, con mediana, que es el valor del medio. Quizás hay un poquito juego de palabras, esto lo van a tener que recordar mejor. Y la moda es el valor que más se repite. ¿Vieron cuando algo está de moda? ¿Por qué es que algo está de moda? Y porque salimos a la calle y lo vemos muy seguido. Bueno, la moda en estadística se refiere a algo parecido. Es el valor que más se repite. Todo muy lindo, pero si no vemos ejemplos, vamos a ver un ejemplo de cómo se analiza esto. Supónganse que tenemos los números 1, 2, 3, 1, 2, 4. ¿Y qué puede ser esto? ¿Qué pregunté? ¿Qué puedo haber preguntado para que la respuesta hayan sido estas? Esa es una No pregunta de entiendo examen, ¿eh? lo que está preguntando. ¿Qué puedo haber preguntado para que la respuesta de la gente a la que le pregunté sea 1, 2, 1, 2, 4? ¿Cuántos hijos tienen? Bueno, perfecto. ¿Por qué? ¿Qué tipo de variable es esta que estamos analizando acá?
numéricas. Una cuantitativa. No, es numérica sí, pero se dice cuantitativa. ¿Continua o discreta? Continua, porque son exactos los números. No, es al revés. Discreta es cuando son exactos los Al números. revés. Claro, me confundí al revés. Sí. Ojo, las respuestas podrían haber sido exactas, pero la variable puede ser continua. ¿A qué me refiero? Porque justo dio la casualidad que todos los valores que te dieron son enteros. Pero vos tenés que saber que si el tipo de variable es cantidad de hijos, es inevitable que la variable sea del tipo cuantitativa discreta. Y en algún caso puede darse que la variable, por ejemplo, yo te pregunto cuántas empanadas te comiste, y vos a lo mejor te puedes comer 2 empanadas y media, pero en este caso las respuestas siempre fueron 1 o 2. ¿Se entiende? Entonces, no hay que mirar solo la respuesta, porque vos me dijiste, en este caso son todos valores exactos, sino lo que tenés que fijarte en realidad es qué variable era, cuál era la variable. En este caso eran cantidad de hijos. Bien, cantidad de hermanos, por ejemplo, no sé. Claro, perfecto. ¿Cómo hacemos para calcular la media? Se calcula de la siguiente forma. Hay que sumar todos los valores. 1 más 2 más 3 más 2 más 4 más 5 más 2 más 3 más 1 más 2 más 3. Y todo eso, que lo tendríamos que escribir entre paréntesis, se divide por la cantidad de datos que son. En este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bien, ahora habría que hacer las cuentas. Ahí las hago. 1 más 2 más 3 más 1 más 2, 4 más 5 más 2. Esto me da... No, esa. Esperen, termino. Bueno, voy a tener que hacer vuelta, disculpen. 1 más... La respuesta es 2,333. Bien. Ahora, analicemos la respuesta. Yo les pregunto, ¿ven algún error en esta respuesta? Estamos calculando el promedio de hijos de unas personas. ¿Está bien esto que dice? Todos saben calcular un promedio, ¿no? Sí, No me refiero a lo numérico, analizando lo que pasó. ¿Está bien el promedio? y sí que la mayoría tiene 2 hijos. Pero esa no fue la respuesta es 2,33. Y no da exacto. Entonces, 2 Sí, hijos y un tercio. Lo tendría no, que por usar eso. como fracción. No. Pues tampoco puedes tener 2 hijos y un poco más, como dijo recién el compañero. No, entonces, No. si bien matemáticamente es correcto esto que hicimos, pero si nuestra variable es del tipo cuantitativa discreta, nosotros tenemos que decir que el promedio acá es 2. Sí, No podemos decir que nuestra variable, el promedio de hijos, es 2,33. ¿Por qué? claro, Porque, algunos resultados del trabajo me daba conforme, eso quería preguntar. pero ¿qué cómo tipo de es. variable era? Eso es lo que tenés que preguntarte. Cuantitativa, ¿Continua o discreta? eso no lo analicé. Eso es lo que hay que analizar a la hora de hacer estas actividades. No importa, está bien. Ahora después lo corregís, lo cambiás. Entonces,
siempre tenemos que analizar sobre qué variable estamos trabajando, qué tipo de variable. Esto era, por eso les pregunté a ustedes, porque si acá yo no le hubiese puesto contexto, si yo no les dijo, como dijo Alejandra, ella se refirió a que estamos hablando de cantidad de hijos. Bueno, si hablamos de cantidad de hijos, no puede ser esta cantidad. Si hablamos de cantidad de empanadas que te comiste anoche, 2 y 1/3 me pudo haber comido. No pasaba nada. Pero por eso que a todo este tipo de cosas, si yo lo dejaba numéricamente, no pasaba nada, estaba bien. Matemáticamente este es un promedio. Es correcto. Pero lo que hay que analizar es sobre qué tipo de variable estamos trabajando. Ahora piensen lo siguiente. Si yo le pregunta de examen final, si yo estoy trabajando con variables cualitativas, ¿cómo haría para calcular un promedio? Y sumaría el total de la... No, pensalo bien. Variables cualitativas. Color de autos que pasan por la calle. Rojo, azul, blanco, rojo, azul, negro. ¿Cómo hago para calcular el Tendría que promedio de esto? Y Y tendrías que su, sacar la frecuencia de cada color. claro, Y la frecuencia del rojo es 2, la del azul es 2, la del blanco 1 y la del negro 1. Y ya está. La respuesta, para no ser larga, porque después esto lo van a ver en video, la respuesta es que no puedo calcular el promedio cuando la variable es cualitativa. De ninguna manera puedo sumar rojo más azul más blanco más rojo. Entonces, puedo calcular el promedio únicamente cuando la variable es cuantitativa, continua o discreta. Cuando es cualitativa no puedo calcular el promedio. ¿Está claro eso? en el caso, acá, supóngase da 2,33, se toma el 2, ¿no? O sea, si es cuantitativa discreta o continua y te da con coma, se toma el No, primer no, porque número. si fuese continua, sí, puedo decir 2,33, no pasaba nada. Si era la Ah, cantidad de empanadas que te comiste anoche, yo te puedo decir, sí, te comiste 2,33 empanadas. Eso es lo que yo le había dicho a Rodrigo. Puede ser que ah, justo los datos que vos obtuviste daban todos enteros. Yo te pregunto, no se me ocurre ahora otro ejemplo numérico que justo te pueda dar, no sé, el peso. ¿Cuánto pesa cada uno de ustedes? Y me dice 60, 70, 80, 60, 70, 80. Hacemos la cuenta y me da 63,2. Y bueno, es posible porque el peso Está es una bien. variable cuantitativa continua. El peso de las personas, por más que las respuestas hayan sido todas exactas y ninguna me hayan dado con coma. por ejemplo, en el ejemplo de trabajo, de los kilómetros recorridos, a mí me da 10,42. Esa sería la media. Pero la Eh, cantidad de kilómetros recorridos es continua. Vos podés haber recorrido 10,3 kilómetros. 10,42 kilómetros. Bueno, sí, sí, pero es continua, a eso me refiero. Ah, La cantidad de claro, kilómetros, vos podés recorrer 10,25 kilómetros. No hay problema. claro, pero no puedes tener 2,33 hijos. Claro. Por eso, Ah, de esto se trata, fíjense que lo que les está pasando. Esta materia no se trata solamente de hacer números, sino de que los números tienen un contexto, tienen que interpretarse. No es solamente hacer cálculos. ¿Se va entendiendo, no? Porque cálculo lo hace la calculadora. Sí. Pero las personas, que son ustedes, son los que pueden interpretar esos datos y saber cómo interpretarlos. Bien, mediana. Le dije, es el dato que está en el medio. Pero los datos tienen que estar escritos de manera ordenadas. Entonces, ¿cómo Claro. ordenamos estos datos? Así, pongo 1, la cantidad de veces que se haya repetido, 1, 1, 1. Después pongo 2, 2, 2, 2. Después, el 3 está una vez, está 2 veces. Está 3 veces. 3 veces no está. ¿Viste? 4 está una vez. Y el 5 está una vez. Bueno, esto que yo escribí acá
son estos datos, pero ordenados de menor a mayor. Eso es lo que hay que hacer cuando queremos calcular cuál es el valor de medio, no como uno lo haya recibido, sino ordenados de menor a mayor. Y ahí tenemos que fijarnos cuál es el dato del medio. Ahora, fíjense lo que va a pasar. ¿Cuántos datos dijimos que teníamos nosotros? Ya lo habíamos calculado, lo habíamos contado, son 12. 12. Bien. ¿Qué pasa si yo agrego acá? Miren, voy a hacer una cosa antes de explicárselo. Voy a agregar otros 5. Entonces acá voy a agregar otros 5. Esperen. Agrego un valor más. En vez de 12 son 13 ahora. Le pongo un 5, le pongo otro 5. Son 2 5. El valor del medio, ¿cuál es? Y bueno, yo tengo que ir contando. Son 13 valores. ¿Cuánto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este valor, este que está acá, ahora lo voy a marcar de esta forma, miren. Cuento así. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y acá cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este valor para allá hay 6 valores y para allá hay 6 valores. Exactamente la misma cantidad. Por lo tanto, en este caso, la mediana es igual a 2. Es el valor que está en el medio de los datos cuando están ordenados de menor a mayor. ¿Qué es lo que hubiese pasado? Entonces, si tenemos como al principio, si nosotros tenemos 4 datos, supónganse 1, 2, 3 y 4, 4 números. ¿Cuál es el valor que está en el medio? Bueno, en este caso, cuando tenemos una cantidad de datos par, acá eran impar, entonces el que está en el medio deja una cantidad par para allá y una cantidad par para allá. Cuando la cantidad total de datos es par, le tienen que tomar los dos datos que estén en el medio, porque fíjense, para allá quedaría un lugar, para allá también queda un lugar, y lo que se hace es sacar un promedio entre esos dos datos, es decir, se suma 2 más 3 y se lo divide por 2. En este caso sería 2 más 3, 5, dividido 2, 2,5. Entonces, para calcular una mediana, dependemos de una cosa, dependemos de que la cantidad de datos, la cantidad total de datos sea par o sea impar. Si la cantidad de datos es impar, como vimos acá, me fijo en cuál valor está en el medio, cuál valor me deja una misma cantidad de un lado que del otro de datos ordenados. Pero si la cantidad de datos es par, lo que tengo que hacer es fijarme cuáles son los dos datos que estén en el medio, sumarlos y dividirlos por 2. Y ese será el dato mediano. ¿Se entendió? ¿Hay algún problema con que nos haya dado 2? La mediana. No, pues dice No, que porque es 6 son 2. más chicos que... No Claro. hay ningún problema. Ahora, pregunta. ¿Cómo hago para calcular la mediana si los datos que yo tengo son cualitativos? ¿Cuál es el valor que está en el medio? Sí, pero no se puede tampoco, ¿no? No, no se puede, oye, es una pregunta con trampa. Sí, no se puede. Cuando la variable es cualitativa no puedo calcular la mediana. ¿Está bien? Esas son cosas... Igual que la moda. Vamos a ver qué pasa con la moda. No, igual que la media era. Vamos a ver qué pasa con la moda. Con la moda sí, porque podés ver que cuál La se repite más veces. no se calcula su moda, dice la fotocopia. ¿Dónde? La fotocopia dice, ¿Qué dice? para las variables cualitativas no se calcula su moda, solo cuantitativa. ¿En dónde? ¿En qué parte? Perdona. No... Al principio, medición de datos, abajo, los parámetros más comunes son media, moda y mediana. Pueden obtenerse cuando la variable de estudio es cuantitativa. Para las variables cualitativas, solo se calcula su moda. Está bien.
Ya me he sorprendido que había puesto. Ya me estaba sorprendiendo ya. No me Bueno, equivoqué. Yo ahí Fíjense- tengo una pregunta con la moda. sí, Póngale que usted ahí donde agregó un 5 a lo último, si usted le pone otro 3, por ejemplo, ahí el 3 se repite 4 veces y el 2 también 4 veces. ¿Qué muy se buena pondría? pregunta, ¿Algo eso más iba a ir. alto? Moda, o sea, media aritmética o media promedio vamos a tener uno solo. Mediana vamos a tener una solo. Pero moda podemos tener más de una. Ah, mira, En entonces. ese caso, la respuesta sería que tienes que poner el 2, por ejemplo, y el 3 como moda. Moda es el valor que más se repite. Moda, podemos decir que, por ejemplo, en este caso, la moda es el rojo. Porque rojo y azul sería acá, porque acá tenemos dos veces Y azul. azul. Rojo y azul sería la moda, serían dos modas. Hay dos cosas que están de moda. En este caso, la moda ¿Y si no sería el se repite 2. ninguno? Y acá, Por eso no se repite ninguno, eso es lo que yo... porque la moda son todos los datos. O sea, no, en este caso, cuando tenemos Ah, esa situación, pero tampoco sería muy... La moda no nos diría nada en realidad. Si nosotros llegamos a tener una situación como esa, la moda... Vos fíjate que la mediana y el promedio, en el caso que yo les escribí los números, coinciden ambos. Es 2. La mediana, la moda y la media. En todos los casos es 2. ¿Qué nos está diciendo? Y bueno, si nosotros analizamos que estos datos así como yo los obtuve, quiere decir que 2 es la cantidad de hijos que más o menos tienen todas las personas que yo estuve entrevistando. ¿Para qué me puede servir esto? No digo que para qué quiero saber la cantidad de hijos, ¿no? Pero si yo, por ejemplo, quiero saber el talle del pantalón, un talle de pantalón para una vestimenta, y hago este análisis, y yo obtengo que la media, la mediana y la moda coinciden con el talle M, eso quiere decir que cuando yo tenga que fabricar pantalones, ¿qué lo voy a fabricar? ¿S o XL? No, lo voy a fabricar M, que es el valor que yo estuve analizando que más se repetía, porque la moda... Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que decir? Si ustedes, vamos a hablar de un caso que no es el suyo, ¿no? Ustedes son diseñadores de indumentaria y hacen una encuesta y ven que la moda es talle M, la mediana es talle M y la media es talle M, cuando se tengan que presentar para decidir qué talle de pantalón tenemos que fabricar, ¿qué van a decir? Bueno, analizando los datos, estuvimos estableciendo que la moda es de tanto, la mediana es de tanto y la media aritmética es... Entonces, eso para hablar con propiedades estadísticas, y no decir, bueno, hay que fabricar en talle M y listo porque yo lo digo. Entonces, para Claro, justificar... por eso a veces en la televisión se quejan de las personas que son más gorditas que no hay talles para ellas porque no hacen solo el negra, mediana. Claro, porque según, pero después también, dependiendo de la encuesta que hayan hecho y viendo el público al que pueden llegar a dirigirse, entonces dicen, bueno, ¿a qué público nos Claro, dirigimos? ¿Vale la pena fabricar esto? Y bueno, eso después es de la decisión de la empresa, ¿no? Del que esté haciendo, si vale la pena o no a partir de los datos que ellos obtienen. Pero bueno, de esto se trata esta parte de la materia. ¿Alguna pregunta, duda? no, entonces, por ejemplo, en la actividad 1 que nos dio usted, en la B, que dice años de antigüedad de 8 profesores, ahí no se repite ningún dato, o sea que la moda son todos. ¿Qué actividad? Perdón, discúlpame. ¿La actividad número En la 1? actividad 1, sí, Sí, en los años de antigüedad en el trabajo de 8 profesores. bien. No tenés moda en Ahí realidad. los Podés va. llegar a decir que no hay Ah, moda. no. No tiene sentido calcular la moda en ese Ah, caso. perfecto. Hay que poner no hay moda, listo. No hay moda. Perfecto. Porque decir y, que no hay y decir que son todos es lo mismo. y en la Claro. media de trabajo da con coma, años de antigüedad en el trabajo de 8 profesores. ¿Qué tipo de variable es año de antigüedad de profesores? Em, Cuantitativa. ¿Discreta o continua? Con, continua, porque puede ser que Continua. esté Entonces, al ser continua no hay 4 ningún problema. años y medio. Claro. Ah, claro, tenemos que, eso no lo tomé en cuenta yo, Por eso analizar. hacemos estas clases. Para que primero ustedes lo piensen y después ver qué tuvieron en cuenta, qué no tuvieron en cuenta y qué es lo que podríamos mejorar. Está bien. Eso siempre vamos a trabajar de esta manera. Pero no se preocupen si no les sale o si se equivocaron. Bueno, para eso estamos ahora.
muchas veces no se les pregunta exactamente cuál es la moda, cuál es la mediana, y se les pregunta de otra forma, como para que ustedes se den cuenta que en realidad lo que les están preguntando es eso. En actividad 3, en el Sí, Instituto de Música enseñan bajo batería. En sí. el punto ¿Punto? E, E, sí, sí. ahí la moda. Usted pregunta, ¿coincide el promedio con la moda? No, no coincide, porque Sí. ningún valor se repite. Pero para la No- actividad 3, no pregunto. sí, en el punto E. El punto de ello lo tengo. ¿Cuál es? Ah, sí, perdona, no lo había visto. ¿Cuál es el promedio de edades? ¿Coincide el promedio con la moda? Sí. ¿Coincide? No sé, no lo calculé. No, no coincide. No coincide. Va, yo ¿Tiene que creo que aunque no coincidir? coincide. No, No, no ¿No? necesariamente. No necesariamente. Bien. no, está bien. En la actividad 5, Sí. la casa de deportes Sí, sí, la vendió. estoy leyendo. El administrador decidió comprar para este año 1.200 pares, de los cuales 700 son número 38. ¿Es acertada la decisión? Yo calculo que no, porque 38, si se vendieron 910 pares, no está acertada. ¿Por qué? Si compró, porque Pero, compró a solo ver, a ver, pará. Vos podés, eso lo podés analizar vos y le preguntamos a cualquier otra persona y también lo analiza de la misma manera. Yo quiero que lo analices a partir de los datos estadísticos. Hablame con fundamentos estadísticos. ¿Por qué? ¿Qué me tendrías que responder? Me tendrías que hablar sobre la moda, me tendrías que hablar sobre el promedio, sobre la mediana, no sobre y porque no me parece, y porque tendrías que utilizar para responder eso conceptos estadísticos. Imagínate que en esto algún cálculo tenés que hacer, tendrías que calcular el promedio, fijarte cuál es la mediana, cuál es la moda, y a partir de eso decirle, bueno, ¿tomó una buena decisión o no tomó una buena decisión? ¿Se entiende? Eso sí, es lo que se busca con estos temas. claro, yo todo ese aporte no lo hice, pero me fijé la secuencia de acá. Está bien, pero tendrías que buscar ese tipo de respuesta. Está bien. No es que esté mal la respuesta, ¿eh? Pero está mal desde el punto de vista de que no tiene conceptos estadísticos involucrados. Ok. No dejo de grabar. Sí, yo quizás en esa